Ya, comenzamos. Comenzamos. Bueno, primero que todo, los saludo. No comparto la pantalla, parece, creo que no. Creo que no. Así que, bueno. Como les comentaba el día lunes, la idea de la clase de hoy es hacer una clase un poco más práctica. Buenas tardes, primero que todo, a todos los que están conectados de temprano, a los que ha saludado don Francisco, don Paulo, señorita Rafaela, mucho gusto. A María, a Susana y a Angie, mucho gusto. Saludos a todos, estimados. Bueno, eh, nos queda, bueno, antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna consulta de materia, de evaluaciones? ¿Alguna duda de materia? ¿Algún concepto que haya quedado un poco medio, digamos, ahí en las nubes? ¿Mm? Antes de comenzar la clase, ¿no? Ya. Bueno, siendo así, entonces voy a compartir la pantallita. Bueno, este problema, bueno, estamos, para contextualizar primero, antes que todo, estamos en la unidad 3 de la asignatura, específicamente en la parte 2, la segunda parte de la unidad 3, y los temas de esta unidad, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, ¿cierto? Pero el objetivo de esta parte de la materia es poder enseñarles a hacer ustedes modelos lógicos de base de datos. Nosotros la semana pasada hablamos de modelos conceptuales, hablamos de entidades, hablamos de atributos, hablamos de tipos de atributos, ¿cierto? Dijimos que una entidad, digamos, es un objeto, un concepto del mundo real, ya que puede ser una persona, que puede ser un concepto, que puede ser digamos, un país, etcétera, ¿ya? Y esas entidades en un modelo relacional, bueno, a nivel de modelo lógico, de modelo conceptual, perdón, también se relacionan, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este punto es pasar desde un modelo conceptual a un modelo lógico, pero recordemos que hay dos visiones para poder diseñar un modelo relacional. Digamos, la metodología bottom-up y la metodología top-down. Lo que nosotros hablamos en la última clase fue la metodología bottom-up. ¿Qué busca, estamos recordando materia, qué busca la metodología bottom-up? Es partir de conceptos que son, digamos, muy generales, digamos, hasta partir, digamos, a algo súper específico, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en este caso, en este tipo de análisis top-down? Lo que hacemos es tomar aquello que se llaman las vistas, y de esas vistas poder nosotros crear un modelo relacional. Voy a mostrar ese monito que les he mostrado varias veces, pero estoy recordando materia ya para que sepamos de lo que estamos hablando y no nos perdamos en el camino, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos dicho la semana pasada que crear un modelo relacional no es algo que se hace de la nada, sino que tiene que haber un proceso, ¿ya? Hay dos formas y en base a esas formas que vimos recién. Pero siempre lo que yo parto es recolectando o, digamos, recuperando requerimientos, ¿ya? Que es aquello, digamos, generalmente cuando uno modela una realidad, uno no conoce lo que pasa en esa realidad, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo hacer un modelo que me sustente una universidad, por ejemplo, si yo no conozco lo que pasa dentro de la universidad, ¿ya? Ahora, eso tampoco implica de que la persona que va a hacer el modelo tenga que ser un estudiante de la universidad o un profesor o no, ¿ya? Siempre se puede, digamos, encontrar, siempre hay mecanismos para poder obtener información, que es lo que le mencionaba en la clase pasada. Pues, se pueden usar entrevistas, talleres, lectura de documentos, etc. Hay muchas formas, pero nosotros estamos partiendo ahora de la base que todo el material que tenemos para hacer un modelo de datos es una vista. Entonces, el objetivo de hoy, de la clase de hoy, es resolver este problema del hospital, que lo vamos a ver más adelante. Eso ya lo habíamos visto. Tan, 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 tan. Ya. Bueno, y habíamos dicho, ¿cierto? Habíamos hablado de las formas normales. Recordando un poco lo que son las formas normales. Estamos dentro del concepto del bottom-up, ¿ya? Por si acaso. No hemos salido de ese concepto. En el diseño bottom-up, nosotros partimos, ¿cierto?, con estas vistas. Y lo que busca esta metodología es normalizar vistas. ¿Cuál es la idea? Yo parto de una vista, que es todo lo que yo tengo,
y de esto quiero formar un modelo relacional. Y para eso existen varios, digamos, varios mecanismos, y en este caso tenemos formas normales. Las formas normales son reglas que me indican o que me definen cómo crear un modelo. ¿Ya? La primera forma normal habla respecto de eliminar los grupos repetitivos, que en términos simples significa tomar aquellos grupos, por ejemplo, si tengo en una vista, tengo elementos que se repiten más de una vez, entonces eso para mí eso es un elemento repetitivo. Don Nicolás Chesta pregunta, ¿las vistas se refieren a documentos que hay en la empresa? Sí, efectivamente, don Nicolás. Efectivamente, se refiere a eso. Por ejemplo, facturas, boletas, informes, reportes, etc. Todo lo que a mí me entregue información, eso va a ser una vista, porque a mí me permite poder saber cómo la empresa almacena su información, que es al fin y al cabo lo único que tengo. Y piénselo usted, nosotros cuando estamos haciendo un modelo de base de datos, estamos partiendo de la base que esa empresa no guarda su información en un ambiente digital o en un entorno digital. Y de ahí parte esta normalización. Imagínese usted que tiene una empresa que trabaja todo en papel y que no guarda nada. Hoy en día eso es imposible, o sea, es prácticamente imposible, porque hoy en día todas las empresas, digamos, bueno, salvo si son negocios de barrio, empresas pequeñas, pymes, ¿cierto? Es probable que la información no la manejen, digamos, en base de datos, quizá en planillas Excel, etcétera. Pero de ahí parto, o sea, parte de, cuando hablamos de vistas, hablamos de documentos o información que tiene la empresa y que yo la quiero traspasar a una base de datos para poder almacenarla después y trabajarla. Eso, espero que te haya dado su pregunta, don Nicolás. Uh -huh. Eso. Bueno, respecto de las vistas, sí, de nada, don Nicolás. Bueno, entonces, nosotros cuando tenemos una vista, el primer paso es eliminar los grupos repetitivos. Nos referimos a, si yo tengo una tabla, o tengo una vista, perdón, hablamos de vistas, tengo una vista que tiene información que se va a repetir muchas veces, como es el caso de acá, a esto yo lo llamo vista, digamos, perdón, grupo repetitivo, ¿ya? Esa es la primera forma normal, ¿ya? Esto, estamos haciendo un repaso rápido, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a entender esto, ¿ya? Bueno, la segunda forma normal habla respecto de eliminar las dependencias parciales. Las dependencias parciales hacen referencia a datos que se pueden obtener desde alguna de las llaves primarias de una entidad. Si hay un dato que yo lo puedo sacar directamente desde una de las llaves primarias, entonces eso se considera una dependencia parcial, ¿ya? Porque ese campo depende desde una de las llaves primarias y no de la combinación de las dos. Entonces, como ese es el caso, ese campo yo tengo que mandar a otra tabla distinta, ¿ya? Eso es una dependencia parcial, ¿ya? Después hablamos, esa es la segunda forma normal, y cuando hablamos de la tercera forma normal, hablamos de la eliminación de las dependencias transitorias, o transitivas, también le llaman en algunos casos, ¿ya? Este tipo de dependencias, lo que me define, ¿cierto? Es poder, si tengo un atributo que depende de otro campo, que yo lo puedo obtener desde otro campo, que no es llave primaria, eso es una dependencia transitiva, y tengo que sacar ese campo que se genera desde otro, dejarlo en otra tabla aparte, ya dividir entidades. En términos simples lo que hacemos es pasar de una gran entidad que almacena información a entidades más pequeñas que almacenan todo de forma atómica, ¿ya? Eso. Y después está la cuarta forma normal, que es la forma de voice code, pero que aún no la hemos analizado, que lo analizaremos en la próxima clase, ¿ya? Porque ahora me interesa llegar con ustedes a tercera forma normal, ¿ya? Bueno, algunas consideraciones respecto a la normalización. Recordemos que el objetivo de la normalización el objetivo en sí es poder crear modelos que sean consistentes, que sean coherentes y que la redundancia sea nula o nula o casi cero. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Ahora, haciéndole justicia a los modelos de datos, y una pregunta que me hacía digamos, una alumna de la mañana, pero otro curso de otra cosa, que también era de base de datos, pero era otro punto, eh, me preguntaba respecto a qué conviene más, si tener un modelo muy normalizado o un modelo, digamos, como desnormalizado. Y la respuesta quizás depende, porque hay situaciones donde la redundancia, hayamos dicho en ocasiones anteriores, se puede justificar, ¿ya? Y frente a eso no es un pecado mortal el tener alguna redundancia en la base de datos. Pero en este punto, si yo les pido normalizar una base de datos, entonces tiene que estar normalizada en base a las reglas que dijimos, ¿ya?
Eso. Ahora, si es que no se pide normalizar un modelo, entonces eso no sería ningún problema. Bueno, entonces, vamos a partir lo siguiente. Vamos a hacer el... Ah, no, esto ya lo habíamos visto, ya. Bueno, entonces, vamos a hacer este ejemplito de acá. En este ejemplo, yo tengo 4 vistas. Tengo una vista que es la vista que usa el cajero, es la factura. Esto es un caso de un hospital. Imagínense esto, un hospital donde hay doctores, donde hay pacientes, donde hay gasto de los pacientes. Bueno, hablemos de una clínica mejor, ¿eh? Bueno, el hospital también se paga en todo caso, pero bueno, ya, imaginemos ya, se paga, ya. Entonces, vamos a tener pacientes, vamos a tener médicos, vamos a tener tratamientos, vamos a tener gastos, los pacientes van a gastar una cantidad X, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, me piden, aquí me están entregando 4 vistas. La vista del cajero, que es una vista de factura, que es lo que la persona paga al momento de irse del hospital, tiene que pagar la cuenta, digamos, y ahí aparece cada una de las prestaciones, ¿cierto? Y eso. La segunda vista es una vista de utilización de piezas, que la usan las enfermeras para efectos, digamos, de revisión de pacientes, que el paciente está en tal cama, qué sé yo. Hay otra vista que es la de los datos del paciente, que es la información que se almacena del paciente. Y por último tiene una información tiene un informe de los médicos, donde está la información del médico, más los pacientes que él revisó en el día, ¿ya? Bueno, entonces, estamos con el ejercicio. Esa es la primera vista. Esa de acá es la vista factura. Fíjese que la factura tiene un nombre de paciente, tiene una ciudad, perdón, un nombre de paciente, un número de paciente, la dirección, la ciudad, el código del sistema de salud. Y acá hay una estructura que se repite, porque sabemos que una persona puede tener más prestaciones, digamos, en una pura factura, digamos, cuando se queda en el hospital. Además, bueno, esto ya es pelambre ya, pero cuando usted va a una clínica, y ahí le sacan hasta los suspiros, dicen por ahí. Pero bueno, le cobran hasta los algodones que usan. Ya, pero bueno, para que vamos a entrar en polémica, ¿cierto? Para que no vamos a poner a pelear. Ya, entonces, por cada persona que se atiende, voy a tener un ítem de gasto, que es algo que se le puede hacer, no sé, inyección o se hizo tal cosa, ¿cierto? Y todo ítem va a tener un nombre y va a tener un valor. Eso me va a dar un subtotal, un impuesto y un total. Esta es la típica forma de la factura. ¿Ah? Ojo, aquí no hay un número de factura. ¿Ah? Y eso igual tiene un sentido que lo voy a explicar después. Pero esto no viene con nombre de factura, ¿ya? Ojo, eso es importante. Yo al comienzo había hecho el problema pensando, asumiendo que tenía un nombre de factura, y en realidad me salieron muchas tablas. Así que, no, tuve que rehacerlo sin ese supuesto, que si no iba a quedar muy monstruoso. Ya. Ah, perdón. Jorge, ¿qué no entendió, don Jorge? Cuénteme. ¿Qué pasa si no tiene número? Ah, la factura. Ya, es que, mire, lo que pasa es que si yo pongo la factura tiene un número, volver un poco para atrás, ahí tendría que crearme una entidad factura. Entonces, aparte de guardar al paciente, de guardar los médicos, de guardar los gastos, tendría que guardar la factura como un elemento aparte. Y aquí en realidad, si aquí esta vista no me está mostrando un número de factura, significa que no es relevante la factura como una entidad, como un número. Por eso la factura en este caso no se considera como elemento. Y aquí lo que importa guardar de esto es, en resumidas cuentas, la información del paciente, las cosas que él, digamos, gasta y lo que gastó en total. Por eso en este caso por eso es relevante el número de factura acá, ojo, ¿ah? Porque si tuviera un número, tendría que guardar también las facturas como concepto. Y en este caso no es necesario. Eso. De nada, don Jorge. Bueno, si no entienden algo, chiquillos, por favor me preguntan. ¿Ah? Esta clase está orientada a entender bien esto, ¿ya? Porque esta es una pregunta que generalmente es pregunta de prueba, entonces les va a traer ahí, puede traer algún dolor de cabeza, ¿ya? Eso. Y creo que también es laboratorio, creo que hay un laboratorio de formas normales, creo. Así que bueno, según recuerdo. Uh-huh. La segunda vista es la vista del informe que usan las enfermeras, donde cada enfermera anota la fecha del día de hoy, o sea, la fecha del día correspondiente que hace el informe, el número de la cama, en qué pieza está la cama, qué tipo tiene la cama, el nombre del paciente, el número del paciente y la fecha de alta del paciente.
¿ya? Eso es lo que registra la enfermera, ¿ya? Después tenemos la otra vista, que en este caso fíjese que la vista no es un informe, la vista es un pantallazo de un sistema. De hecho, una vista podría ser cualquier cosa, no, obviamente no cualquier cosa, digamos, pero muchos conceptos pueden ser considerados vistas. En este caso estamos tomando en cuenta que en la pantalla de un sistema donde se registra clientes es una vista, ¿ya? Y los datos que a mí me interesan son estos que están acá al lado. A mí aquí todo lo de acá no me interesa esto, ¿ya? El paciente, el nombre del paciente. Esto es una vista de ingreso de pacientes, ¿ah? Cada vez que un paciente llega al hospital hay que agregarlo y hay que ingresar su nombre, bueno, su código que se lo dará internamente el sistema, me imagino, no sé, o será el root, vaya a saber uno. La dirección, el teléfono, ubicación, bueno, celular, ubicación, citófono, sistema de salud, fecha de admisión y fecha alta, ¿ya? Y por último está el informe que entregan los médicos. Este informe que entregan los médicos, bueno, evidentemente esto lo llena cada médico cuando hace la ronda de los pacientes, y él tiene que anotar acá su nombre, perdón, su número, su nombre, su dirección, su teléfono, su especialidad, la fecha del médico, o sea, la fecha que hizo el informe, perdón, y la información que él revisó. Por ejemplo, paciente tanto, el nombre es tanto, está en la cama tanto, en la pieza tanto, y su diagnóstico es tanto. El paciente tanto, etc. ¿Ya? Eso. Entonces, el objetivo es tomar esto y convertirlo en y pasarlo a una, digamos, normalizar esto, hasta tercera forma normal. Consulto, ¿se entiende bien las vistas? ¿El concepto de las vistas? ¿Hay alguna vista que no se haya entendido el objetivo? ¿Para qué existe? ¿Algún campo que no se haya comprendido el objetivo? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, siendo así, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar si esta de PPTA, la voy a duplicar, aquí voy a colocar versión inicial. Versión inicial. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar por cada vista los atributos que le corresponden. En este caso, parto con esta. Parto con esa vista de acá. Bueno, la voy a anotar acá en un bloc de notas para ir haciendo con el tab, ¿ya? Voy a usar el Notepad. Notepad más. ¿Ya? Va a ser un poquito, ¿cómo llamarlo? A ver, configuración. Configuración, quiero agrandar la letra. Damos preferencia a que se vea bien. Edición. Me dice el tamaño de... Bueno, no importa, ya. Bueno, espero que se alcance a ver. Tengo la factura. Entonces, ¿qué información me interesa guardar de la factura? Vamos a colocar 1, ¿ya? Factura. De la factura, ¿qué datos tengo? Los voy a colocar entre paréntesis, ¿ya? De la factura tengo el nombre del paciente. Los campos, hay que tratar de escribirlos tal como están en las vistas, ¿ya? No hay que cambiar los nombres. ¿Ya? A pesar de que yo crea que son campos que se asemejan con otros, ¿ya? Hay que tratar de usar el mismo nombre. Al final buscamos los sinónimos y hacemos las relaciones, ¿ya? Pero en primera instancia traten de poner los nombres tal y como aparecen en las vistas, ¿ya? Nombre paciente. Segundo, número paciente. Tercero, dirección. Cuarto, voy muy rápido, chiquillos, me avisan, ya que yo en esta cuestión me voy un poco así como en la intensa, pero ustedes me van ahí frenando, ¿ya? Nombre paciente, número paciente, dirección, ciudad. Profe, ¿podría devolverse un poquito ahí justo en el Access? Así como, ¿cómo hizo eso? Que me perdí, disculpe. Estoy trabajando en Access todavía. Esto es un blog de notas, es un editor de texto. Estoy escribiendo eso en texto. Sí, estoy en Notepad. Sí. ¿Se entiende, estimado joven? No. Después vamos a hacer esto mismo en Access, ¿ya? De hecho, ya lo tengo hecho en Access, ya, pero bueno. Así debería quedar, pero hay una vista rapidita. Eso. Nombre paciente, dirección, ciudad. Esto sí me interesa. Código sistema salud. Sistema salud. Los guiones sí no los voy a considerar y los espacios tampoco, a ojo. No coloco campos con nombre ni campos con símbolos raros, ¿ya? Y eso lo voy a omitir, ¿ya? Entonces, ahora me interesa colocar acá aquello que se repite. Y si tengo un conjunto de campos que se repiten, lo coloco entre paréntesis de llave, ¿ya? No paréntesis redondos. Los paréntesis de llave me indican
un conjunto de campos se repite muchas veces en una vista. En este caso, ¿qué se repite? Se repite número de ítem, se repite el nombre del ítem, se repite el valor, ¿ya? Y finalmente, y bueno, ahí cierro el grupo repetitivo, tengo el subtotal, el porcentaje del impuesto y el total de lo que paga la persona. Usted me imagino que ya se dará cuenta que esa información se puede calcular, se puede obtener, son campos redundantes que podríamos eliminar, los vamos a dejar ahí al último, lo sabremos. María José, cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? ¿Por qué pongo los gatos? ¿Por qué pongo los gatos en paciente? Que así aparece acá. De hecho, no sé si se alcanza, no te voy a agrandar un poquito esto. Lo agrandé mucho. Ahí se ve mejor. De nada, María José. Eso sí, pero es por el gatito paciente. Y era gatito ítem. ¿Ya? Eso. Entonces acá, subtotal, impuesto, total. Aquí tengo la primera vista. ¿Ya? Eso. ¿Dudas de la primera vista? Mientras escribo la segunda, ¿no? Bueno, ustedes me van interrumpiendo, ya voy a seguir el curso natural. Ustedes, si no entienden algo, me van ahí haciendo el alcance, ¿ya? Ujú. Bueno, segunda vista, pasemos a la siguiente vista. La siguiente vista es el informe de utilización de camas, ¿ya? Profe, ¿por qué los paréntesis? ¿Por qué los paréntesis? Ya, yo lo hago más que nada, Martín, para poder, bueno, en realidad esto no debería ir este paréntesis, ¿ah? En realidad este paréntesis está como medio de más, pero aquí me encierra los campos. Es que en realidad yo lo uso después porque estos mismos paréntesis los uso para crear las tablas, pero es un tema de orden. Paréntesis, que sí es importante, estimado Martín, y que sí lo voy a cobrar en el certamen, ese sí tiene que ir, Martín. Pero tratemos de usar ojalá esto como nomenclatura, ya yo sé que esto no es muy pedagógico decirlo de esta manera, como obligar a que hagan una cosa de cierta forma, porque es como que escapa un poco a lo que uno espera, pero tratemos de ordenarnos así no entendemos todo. Y por eso también se ordenan ustedes. Y el paréntesis de afuera sería redondo y el paréntesis de adentro sería de llave. ¿Ya? Pero el paréntesis de llave, como le decía, el de adentro es fundamental, porque se me indica que ese grupo, que este conjunto de campos se repite. Esto es un grupo repetitivo. Y esto es súper importante porque la primera forma normal tenemos que sacar eso de ahí. Y tenemos que dejar una tabla aparte. ¿Ya? Profe, ¿y siempre tiene que ser el de adentro de llave? ¿O Si es que puede es un grupo ser...? repetitivo, sí. Ah, ya. Si es que no es un dato que se repita o un grupo de datos que se repitan, entonces no hay que colocarlo entre llaves. Entre paréntesis de llave. Ya. Segunda vista. Informe de utilización de camas. Fíjese que acá tengo una fecha, digamos, voy a colocar acá la fecha. Voy a poner acá informe camas. Así lo voy a ver. Informe camas. Esto va a tener la fecha, va a tener una fecha, que es el campo que aparece acá arriba. Ahí se logra ver. Voy a tener, yo tengo un grupo repetitivo. Tengo un número de camas. Tengo un número de piezas. Tengo un tipo cama. Tengo un nombre de paciente. Tengo un número de paciente. Un número de paciente. Tengo una fecha de alta esperada. Tengo una fecha de alta esperada. Ya, y esto de acá, bueno, esto es, como le decía, un grupo repetitivo, esto va entre paréntesis de llave. La fecha va sola acá. Esto sería la segunda vista. Y no tengo más datos hacia abajo. ¿Ya? Eso sería la segunda vista. La tercera vista, como ustedes pueden ver, es una información, no tiene grupos repetitivos, o sea, no tiene información que se vaya a repetir, es información de paciente. Por tanto, yo a esta vista 3, perdón, vista 3, le puedo llamar paciente. Paciente va a tener un código de paciente, entre paréntesis, perdón, entre paréntesis, un nombre paciente, una dirección,
un teléfono, un celular, una ubicación, ojo con el campo de ubicación, ¿eh? Citófono, sistema de salud, fecha de admisión. Bueno, fecha admisión, y más abajo hay otro, me parece, que es la fecha alta. Exactamente. Y esos son todos los campos, o todos digamos, los datos que tiene incluida esta vista. Número de paciente, nombre, dirección, teléfono, celular, ubicación, citófono, sistema de salud, fecha de admisión y fecha de alta, ¿ya? Esos son todos los campos de la tercera vista. Y la cuarta vista, 4, vamos acá, es, como les decía, como les mostraba antes, la vista de los médicos, que esto es aquello que efectivamente ven los médicos, o aquello que ingresan los médicos, ¿ya? Entonces, tengo por un lado, tengo el nombre, bueno, una fecha. Voy a colocar esto acá, una fecha, ¿ya? Tengo la fecha, bueno, aquí voy a colocar, esto es, pongámosle, informe médico, pongámosle. Esto va a ser una fecha, ¿ya? Y dentro de la fecha voy a tener, bueno, pero ojo, acá hay otros campos que no son parte del grupo repetitivo. Así que acá tiene que ir el código del médico, el nombre, dirección. Una pregunta nada que ver. ¿Notepad es algún otro programa de programación? Valga la redundancia. No es un lenguaje de programación o un programa de programación. Es un editor de texto. Y lo que hace es, tal como dice el término, escribir texto. La función de Notepad++. La gracia que tiene, a diferencia de otros editores de texto, es que le dibuja las cosas con colorcito. En este caso no le he puesto ningún color porque esto no está en ningún lenguaje X. Si estuviera haciendo una página web, por ejemplo, con HTML, me pondría las etiquetas HTML entre colores, o si estuviera programando algo en macros, por ejemplo, también lo colocaría en colores, pero claro, las macros se hacen en Excel, así no, evidentemente. En todo caso, en un lenguaje de programación, técnicamente usted no requiere un programa para poder programar. Un bloc de notas la hace. ¿Ya? Bueno, volviendo, creo que he contestado su pregunta, don Jorge. Bueno, dice, volviendo a las vistas, tengo la fecha, el médico, dirección, el teléfono, de nada, don Jorge. Tengo acá el teléfono y tengo la especialidad. ¿Ya? Fecha, médico, nombre, dirección, teléfono y especialidad. Y dentro de esta vista se me repite toda la información que está dentro. El número de paciente, el nombre del paciente, la ubicación es el número de cama. Siempre que digo número, le coloco un gatito adelante, ¿ya? Gatito cama, gatito sala, ¿ya? Empieza, perdón, no empieza, sala. O empieza, perdón. Es así. Y me falta el diagnóstico. Diagnóstico. Y ahí está. Y ahí tendría mis 4 vistas completitas. Ya. Bueno, es la idea de lo que viene. Con esto que lo voy a copiar. Acá lo voy a copiar y lo voy a guardar, digamos, en esta PPT. Esta es la versión inicial. Bueno, queda un poquito más grande aquí. Pero vamos a checar la letra un poquito para que se logre ver todo acá. Ya, ahí se alcanza a ver todo, perfecto. Esa sería la versión inicial. Bueno, yo después les voy a mandar en todo caso no sé si es el documento de texto, ¿no? Pero les voy a mandar la respuesta para que la tengan, ¿ya? Eso. Entonces acá tengo la primera lista. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a tener que ir dividiendo, vamos a tener ir, claro, pasando a tercera forma normal cada una de las vistas. No podemos hacerlo todo junto, ya tenemos que ir dividiendo cada vista por separado hasta tercera forma normal. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar
Por ejemplo, cada forma normal a todas las tablas, a todas las vistas, una por una, ¿ya? Entonces, vamos por la primera vista. Esto sería la versión inicial. Versión inicial. La primera forma normal, pongo acá, primera forma normal, lo que me dice es que tengo que eliminar los grupos repetitivos. Entonces, en el caso de la vista 1, ¿qué es mi grupo repetitivo en la vista 1? Mi grupo repetitivo es todo lo que está acá. Todo esto. Esto es lo que se me repite. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una entidad aparte que se va a llamar ítem factura. ¿Ya? Esto de acá, todo esto de aquí, yo lo voy a sacar. Control X, Control V. Cortar, pegar. Y, bueno, y esta tabla de acá, bueno, de eso me faltó un punto importante. No voy a poder hacerlo que necesito subrayar. El editor de texto no me permite subrayar. Tengo un problema. Lo tendríamos que hacer. No me sirve esto. No. Necesito subrayar para poder indicar cuáles son los campos, cuáles son los atributos Word. Hay que ser Word nomás, Jorge Dan Martín, Don Cristian, sí, Word nomás. Habrá que usar estrellita. Más rato viene el concurso, ¿ah? Más rato vamos a dar una estrellita. Ya, Antonia, los campos repetitivos, tal como lo dice el término, son aquellos campos que dentro de una vista o grupo de campos que aparecen más de una vez en una vista. Esos son grupos repetitivos. En este caso, por ejemplo, el de la vista 1, lo repetitivo sería todo lo que está dentro de acá, que es el ítem, el nombre del ítem y el valor, porque muchas veces son los que van efectivamente entre paréntesis, como dice usted, estimada Antonia. La primera forma normal, control N. Ya, perfecto. Bueno, aquí tenemos las vistas. Bueno, una cosa importante, bueno, voy a volver atrás, voy a volver atrás un poquito. Quiero hacer una cosa, permítanme, me confundí, quiero volver un poquito atrás. Voy a dejar a todo como estaba. Esto de acá, voy a hacer un paso acá. ¿Ya? Me confundí. No. Control C, esto quiero copiar. Y aquí. ¿Ya? Perfecto. Antes de hacer esta división, tengo que definir de esta tabla, de esta entidad de acá, cuál es el campo que en este caso me actúa como clave candidata o como clave única. Y en este caso, fíjese que tengo el nombre del paciente, el número del paciente, la dirección, la ciudad, código sistema de salud. Fíjese que acá, el único campo que puedo usar como llave candidata, acá, sería mi número de paciente. Y yo por ese caso lo subrayo. Indicar que este campo va a ser el campo que me va a permitir poder sacar toda esta información de acá. El nombre del paciente, la dirección, la ciudad, bueno, casi todo en realidad, pero bueno, porque después hay que sacarle las dependencias parciales, etc. Pero aquí estoy definiendo cuál es el atributo que no se me debería repetir en este punto, ¿ya? Y es paciente. Y en el caso de acá, tengo, bueno, cuando hay grupos repetitivos, los grupos repetitivos también hay que indicar cuál es el campo que no se repite. En este caso sería el número de ítem. Voy a subrayar. Entonces, cuando hago la división de esta vista de acá, saco esto de acá, le pongo colorcito mejor. Vamos a ponerle la llave esta de acá, le vamos a colocar un colorcito azul y lo vamos a dejar en negrita. Ya. Y aquí me está indicando que es una llave candidata, ¿ya? El de acá, lo mismo. ¿Por qué delante borró lo que tenía dentro de las llaves en el Notepad? No, es que ahora lo voy a hacer eso, don Jorge. Ahora lo voy a hacer. Profe, ¿cómo los ítems no se repiten en el campo repetitivo? Aquí estamos asumiendo, Camila, que
estamos asumiendo de que en la vista de acá, cada ítem va a salir una pura vez. Ítem, el nombre y el valor. No voy a colocar muchas veces el ítem. ¿Ya? Hacemos ese supuesto. Por eso en este caso el ítem podría ser considerado como llave única en este grupo repetitivo. Entonces, el número de ítem lo voy a dejar en negrita y lo voy a dejar en azul, para indicar que es un campo único. Entonces, como estamos en primera forma normal, saco este grupo repetitivo de acá, lo saco de acá, lo pego abajito, le vamos a poner un nombre ítem factura, y lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y le tenemos que pegar de acá. Número paciente, número ítem. Siempre que eliminemos una dependencia, un grupo repetitivo, cuando lo separemos del grupo original, le tenemos que pegar la PK de la entidad de la cual viene, en este caso el número paciente. Y acá, lo que no se me va a repetir acá, porque el número de ítem, para otro paciente podría repetirse, pero lo que no se puede repetir es la combinación paciente, número de ítem. Partiendo de la base que un paciente, aquí estamos también suponiendo, un paciente se atiende solamente una sola vez. ¿Ya? O si se atiende más veces, va a tener otro número de, digamos, otro ítem. Digamos. ¿Ya? Pero es un supuesto medio, es como un supuesto que un paciente va a ir solamente una vez nomás a un hospital. Bueno, un poco raro. Ya. Sí o sí dentro de las llaves, dice don Martín. Sí. En todo caso, esto de acá lo voy a colocar acá porque ya no es un grupo repetitivo. Entonces le saco los paréntesis de llave y dejo paréntesis normales nomás. Eso es una convención más que nada. Esta es la primera vista. La segunda vista, fíjese que la segunda vista, el informe de camas, tiene un campo, tiene un grupo repetitivo. Entonces, tengo acá el informe camas. Bueno, acá, como esta tabla, informe de camas, tiene solamente la fecha, en realidad me va a quedar solamente la fecha y no sé si puedo usarlo esto como un campo único. Entonces, en este caso, no vale este campo de acá, en realidad no tiene mucho sentido para el informe de cama. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me interesa es aquello que está acá adentro. Y lo que está acá adentro, fíjese que es el número de cama, el número de pieza, el tipo de cama, nombre paciente, número paciente y la fecha alta esperada. Entonces, lo que yo puedo hacer acá, puedo considerar el número de cama como una llave única, con la llave que no se va a repetir en esto. Porque en el informe de camas, que es usted, en el informe de camas, el número de cama debería ser único, aunque se repita acá. Yo no voy a colocar dos informes en una misma cama, porque entiendo que hay solamente un paciente por cama, ¿cierto? Bueno, en Chile uno puede esperar cualquier cosa, ¿no? Lo que está pasando, pero bueno. Puede ser paciente como llave. Mire, poniendo su pregunta, don Lucas, yo cuando lo hice, porque yo obviamente lo había resuelto antes de la clase, evidentemente, había colocado en este caso, el número paciente como llave primaria, pero me quedó distinto a cómo estaba en el ejemplo en la PPT, y no porque sea un error, sino porque depende cómo uno lo considere, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo puedo considerar que el paciente se asocia a la cama, o que la cama se asocia al paciente. Eso depende cómo yo trate mis datos, ¿ya? Entonces, en teoría, tanto el número de cama como el número de paciente, en este caso, podrían ser claves únicas, ¿ya? Pero depende cómo yo lo considere, don Lucas. Si alguien lo hiciera de una manera y otro lo hace de otra, yo no lo consideraría como un error, ¿ya? Por ese caso, don Lucas. En este caso, para que quede similar a como está en el, digamos, a como está en la PPT, digamos, voy a dejar el número de cama como llave primaria, como llave candidata, perdón. Control S. Y le vamos a dejar en negrita y lo vamos a dejar en azul. Entonces, yo esto de acá lo voy a eliminar. Voy a sacar esto de acá, control X, voy a colocar acá. Fíjese que el informe cama me quedó solamente con el campo fecha, así que
no se debería considerar en el modelo relacional. Porque es una entidad que tiene solamente un campo fecha y no me sirve mucho guardar entidades que tengan solamente un campo fecha. No tiene mucho sentido. Este sí me interesa. Al final, al fin y al cabo, lo que a mí me importa. Entonces, ya, me pregunta don Jorge, ¿ambas podrían ser PK juntas entonces? Es que una excluye a la otra. Mire, si usted quiere guardar el histórico de qué persona ocupó qué cama en tal momento, ahí puede ser. Pero en este caso usted se da cuenta que la relación que voy a tener entre cama y persona es una relación de una a muchas. Porque en este caso yo parto de la base que una persona, bajo este modelo, va solamente una sola vez a un hospital. Si fuera un caso donde una persona puede ir muchas veces a un hospital, y registro cada vez que va la persona, entonces tiene una relación de muchos a muchos. Porque una persona puede estar en muchas camas, en todas las veces que visite, y una cama puede tener, evidentemente, puede alojar a muchas personas. Es una relación de muchos a muchos y una tabla intermedia entre medio, pero en este caso, sí, es que en ese caso, don Nicolás, la vista es limitada. La vista es muy limitada, porque la vista asumo, en las vistas como están, estoy asumiendo que un paciente va una pura vez nomás. Eso por lo menos así lo interpreto yo. Ojo, puedo estar ahí medio equivocado en esa interpretación, pero bueno, ahí lo dejo. Pero imagino que no es tanto considerando que me dio casi lo mismo que está en el modelo lo otro. Pero bueno, ya. Entonces, me quedo con eso. La tercera vista. Vamos a copiar esta vista. Los pacientes terminales, dice Nicolás. Bueno, espero que no. Si uso una PK paciente, unir esa tabla a la tabla factura, es que al final nos vamos a quedar con una tabla factura, mi estimado Christopher. Entonces, Christopher se da cuenta que esta tabla factura al final se va a terminar transformando en la tabla paciente, porque la información que está acá guardada es la información del paciente y no de una factura en sí. Por si acaso. Acá tengo vista 2. Esta es la vista 2. Control E. Ya, vista 3. Ya, la vista 3, fíjese que no tengo por repetido, por tanto, da igual. Da igual. Sin repetición, pongámosle. Y la vista 4 la copio. Tan, tan, tan. Tengo el informe médico y fíjese que acá tengo un grupo repetitivo de todo esto. Pero antes de eso, voy a sacar de esto qué es lo que yo considero como clave candidata. Ah, bueno, el anterior me faltó marcar que el número de paciente era la clave candidata. En azul, en negrita y subrayado. Ahí sí. Y en la vista, bueno, esto, bueno, da lo mismo. Ya, y acá, en este caso, el número del médico sería como llave candidata. Porque la información la que tengo acá es la información del médico. Bueno, la fecha es un dato, en realidad. Nombre, dirección, teléfono y especialidad. Eso es toda información del médico. Grupo repetitivo, corto, control X, control V. Y esto le voy a poner detalle informe. Detalle informe. Y acá, ustedes pueden ver el campo que es único, siguiendo la misma lógica anterior, sería el número de la cama. Número de la cama. Ahí está. Ya. Control N, control S y subrayado. Perfecto. Y ahí tengo todas mis vistas en primera forma normal. ¿Se entendió bien la primera forma normal, mis estimados? ¿Se entendió Profe, bien? y en el Dígame. último no hay que poner en detalle de informe el médico. Disculpe, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, disculpe. Muchas gracias, mi estimado joven. Y este de acá lo voy a mover más para el lado para que me queden juntitos. Aquí, perfecto. Sí que sí. Pero, profe, en la vista 2, ¿Ya? no sé,
ejemplo, puedes subir un poco que ahí. Por ejemplo, no sé, el número de cama, pongamos que el número 2 de cama, ¿Ya? pero depende sí o sí del número de piezas, porque si es que está en una pieza, no sé, es que estoy pensando que las piezas tienen alta cantidad de camas, no es como muy específico, al igual que lo que dijeron antes de la llave foránea del paciente, que también debería incluirse, como ¿En dónde? ahí la lista 2, ¿por qué no la llave ese paciente, el número de paciente no va incluido? Ahí, lista 2 abajo, cama 2 puntos, hashtag paciente o gato paciente, ¿por qué no es como PK? Profe.